Bueno, pues una buena decisión es una decisión que tenga un impacto en la marcha, en los resultados, en el quehacer diario de una organización, de una compañía, pero también en el ámbito de las decisiones de carácter personal. Eh, yo creo que en este ámbito podemos decir, por una parte, que lo importante es tomar decisiones, que muchas veces el exceso de análisis lleva a la parálisis, ¿no? Se dice habitualmente, y en un entorno tan cambiante, tan rápido como es el que nos toca vivir hoy, es importante tomar decisiones, por supuesto que sean buenas, pero también creo que es importante romper una lanza en aquellos que toman decisiones arriesgadas sin miedo a equivocarse, porque hay que tomar también riesgos en este escenario. Un exceso de análisis lleva, como acabo de comentar, a la parálisis y a la pérdida de oportunidades. Entonces creo que tampoco hay que tener excesivo miedo a equivocarse, que hay que tomar decisiones rápidas y acertadas en ocasiones pueden convertirse en una oportunidad. Una decisión muy acertada pero muy retrasada en el tiempo puede no ser relevante. Entonces hay que aplicar una combinación experta de la gestión del momento de la toma de la decisión, de dotarla de una evidencia sostenida y sustentada en fundamentación científica, pero tampoco hay que pasarse más de la cuenta, porque si al final queremos tener la decisión más fundamentada del mundo, puede ser que la estemos tomando demasiado tarde. Entonces hay que combinar todos esos elementos de que esté fundamentada, que sea ágil, rápida, para que realmente esa buena decisión sea una decisión que verdaderamente se transforme en una oportunidad. Yo también soy del club de las buenas decisiones.